Bien, en este momento le damos la bienvenida que tenemos vía Zoom a Radamés Gómez Sánchez, don Chiqui, quien es periodista destacado de la República Dominicana, y le damos las gracias por atender a nuestra invitación del día de hoy. Bienvenido, don Chiqui. Muchas gracias a ti y a don Julito y a Carlos y a todo el staff de ese prestigioso programa por esta oportunidad que me ofrece al comenzar el año para hablar de las cosas que uno siempre habla. Yo me siento muy orgulloso de ser invitado suyo en esta oportunidad. Muchas gracias, Michelle. En República Dominicana, yo creo que ya con este tiempo que tiene ya el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, y ya creo que tenemos más de 4 meses ya que tomaron posesión, yo quiero que usted me haga, dentro del contexto de un gobierno nuevo, la salida de todo este tiempo que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, 16 años ininterrumpido en el gobierno. O sea que hay un cambio de políticas y de accionar. No digo solo en lo bueno y lo malo, sino en tema de formas de actuar. Y el tema que tiene dentro de todo esto, lo que tenemos es un tema de pandemia, don Chiqui. Cuando usted analiza esto, y yo le digo, y usted dice, déjame revisar desde mi casa cómo va la cosa, cómo yo veo que está manejándose las acciones públicas hasta el momento dentro del contexto que encontró, una crisis sanitaria, una crisis económica y un cambio de todas las actividades. Y uno ve cacerolazo en esta semana. Entonces yo le quiero preguntar, porque usted que ha sido un crítico y siempre ha manejado las cosas y ha dicho lo que piensa, ¿cómo usted en este momento perfila lo que está ocurriendo? Mira, Michelle, yo pienso en primer lugar que esta gente cumple mañana 5 meses en el gobierno. En este tiempo, en estos 5 meses, han dado pasos agigantados que se encaminan a la institucionalidad del país, a la recuperación de lo que robó la gavilla cucañera peledeísta y a la reglamentación del grave problema haitiano que tiene la República Dominicana. Son acciones concretas que usted tiene que añadir necesariamente a la de un manejo aparentemente eficaz de una pandemia mundial que tiene al mundo entero arrodillado. No es a la República Dominicana, no es a la economía de la República Dominicana a quien afecta esta pandemia. No se trata del confinamiento de la población dominicana, no. Está recluido medio mundo a resultas de esta pandemia del coronavirus, que afecta a gente querida, a gente que uno tiene al lado, a gente que se va cayendo y uno ciertamente teme. Bueno, pues en estos 5 meses este gobierno ha manejado con eficacia ese problema grave, que es un problema mundial, no de la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es, sí, la parte negativa de estos 5 meses de gestión? El endeudamiento. Pero es un endeudamiento que en esta ocasión... Hay permiso para matar. Óigame, perdóneme, es que están al manejo de una pandemia. Ya anteriormente hizo acuerdos con la Barrick y con empresas que tienen una alta contribución fiscal para que adelanten. Es decir, esos son recursos que el Estado Dominicano no va a percibir en el futuro, pero ya esta gente en estos 5 meses recibió esa plata. Bien. Pero hay un ahorro sustancial, porque esta plutocracia
que ha sustituido a esa gavilla cucañera PLDista, ha prescindido incluso de los sueldos de altos funcionarios, incluyendo o comenzando por el presidente Luis Abinader. Son acciones positivas, porque esos recursos que el Estado dominicano destina a esos funcionarios son destinados a causas de mucho interés colectivo, de mucho interés social. Esa es la realidad. Cuando nosotros decimos todos los dominicanos votaron y buscando la gente vota por lo que quiere, ¿verdad? En este caso se sacó al Partido de la Liberación Dominicana y la gente procura justicia. Cuando usted ve esto en este momento y dice, el presidente comenzó nombrando una justicia independiente, creo que fue de sus primeras nombramientos, su primer juramentación fue esa. Y más adelante termina, por ejemplo, en el día de ayer, nombrando abogados externos para perseguir el patrimonio que se ha perdido entre los casos de corrupción. Cuando usted analiza la parte de cómo el gobierno, dentro de la objetividad, está manejando los temas de corrupción, que son los temas que la gente pidió por lo que iba a votar, pero tiene que ir haciendo las cosas en la medida de lo legal y de lo objetivo. No es solamente por decirle a la gente, ya están presos, ya están presos. Tiene que seguir el debido proceso, creo que ustedes le dicen. ¿Cómo usted evaluaría el proceso de persecución a la corrupción y de combatir la impunidad en este proceso? Si usted me pregunta a mí, Michel, yo le diré, va muy lento. Va muy lento. Pero esa es una creencia de un leguleyo, yo no soy abogado. La verdad es que el gobierno, el presidente Luis Abinader, ha nombrado como persecutores de la corrupción y encargados de la justicia a una procuradora general de la República y a sus ayudantes que son acogidos favorablemente por la sociedad. Ellos tienen la licencia para actuar independientemente. Para mí han tardado mucho tiempo, pero eso lo pienso yo, Radamés Gómez Sánchez. Eso no quiere decir en modo alguno que estén dando pasos en falso. Si usted me preguntara a mí qué usted habría hecho, yo procedo con el Odebrecht número 2, del que tanto se habló antes. Pero no es solamente ese, el tema de la justicia, el que tiende a institucionalizar al país y que este gobierno dentro de esta pandemia ha enfrentado. Se trata también de ese problema haitiano, óigame, eso es serio, y se ha dado un paso agigantado en el sentido de resolver ese dilema que tiene la República Dominicana. Ya anteriormente en el gobierno de Hipólito Mejía se aprobó la ley de extranjería que estuvo en el Congreso Nacional durante lustros, por lo menos 3 lustros detenido ese proyecto de ley que se aprobó en la parte final del gobierno de Hipólito Mejía y que estuvo pendiente de unos reglamentos para aplicarse, para ser aplicada la ley de extranjería durante años después, cuando vino el gobierno de esa gavilla cucañera PLDista. Porque, fíjese, usted habló de 16 años. No, realmente duraron 20 años. 20 años. Pero con Hipólito por medio. Con Hipólito por medio. Pero Hipólito no enajenó las empresas estatales, no vendió la Corporación Dominicana de Electricidad para darte luz en 6 meses. No, no fue Hipólito. Fue el primer gobierno
de esta gavilla cucañera, que entonces era un gobierno cunero, así lo bauticé yo. Cunero porque era desconocido y había sido impulsado por el rey de la política dominicana, que lo fue el doctor Joaquín Balaguer. Entonces, aquel gobierno cunero se encargó de despilfarrar el patrimonio nacional que nosotros, esta sociedad dominicana, heredó de la tiranía de Trujillo, las empresas del Estado, la Corporación Dominicana de Electricidad, y todo aquel patrimonio fue vendido al mejor postor. Resultado, todavía tenemos apagones. Hoy no se resolvió en 6 meses el problema de los apagones. No sé cuáles problemas se habrán resuelto con el capital que produjo la pérdida de ese patrimonio estatal dominicano. Entonces, cuando ellos retornan después de Hipólito, ¿qué hacen? Comienza la carrera de endeudamiento. Una deuda pública que encontraron en 9,000 millones de dólares, la encampanaron casi a 60,000 millones de dólares. Y eso es lo malo. Entonces, llega el presidente Abinader y llega este gobierno, llega esta plutocracia a ejercer el poder y se ve en la necesidad de recurrir al mismo endeudamiento por la pandemia. Es que no hay otro modo de enfrentar la circunstancia presente que no sea la del endeudamiento o la de la capitalización con los adelantos fiscales que dieron esas empresas grandes recientemente. Yo, en lo personal, le confieso que evalúo las comunicaciones que realiza el gobierno dominicano y digo, hay cosas que no estoy de acuerdo. Primero, al principio entendía que ya siendo gobierno no se podía tener un discurso electoral. Ya tú debes de aterrizar el discurso. Segundo, era un tiempo bueno para no seguir prometiendo cosas que uno realmente no sabe, porque esto mismo de la crisis económica y la pandemia, yo todos los días digo que no tienen fecha de vencimiento. Y a veces veo también que muchos de los problemas que no son errores, porque los errores hemos visto que lo han corregido abiertamente, bueno, no funcionó, vamos con otra cosa, pero que ciertos funcionarios le hacen críticas a funcionarios, críticas que pueden ser internas, la hacen de forma pública, creándole problemas a sus propios, de opinión pública, a su propio gobierno. Si usted tiene que evaluar, pero ese es mi punto de vista, si usted tiene que evaluar la forma de manejar las comunicaciones, una rueda de prensa, voy a hacer esto, un director de contrataciones públicas, en vez de mandarle una seña a un funcionario y decirle, no, ese proceso está suspendido, con una carta, lo hace con una rueda de prensa, por ejemplo, ¿verdad?, a los medios, y eso le perjudica la imagen del mismo gobierno. ¿Qué usted opina de esto en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de las comunicaciones para tener una buena imagen dentro del contexto de lo que está viviendo la República Dominicana? A mí en lo personal, Michel, no me gusta el manejo de las comunicaciones que tiene este gobierno. De hecho, se ha mantenido el nivel alto de popularidad del presidente Luis Abinader por su labor ingente, diaria, consuetudinaria, en aras, no me cabe duda, de la reelección. O sea, este presidente está trabajando su reelección hoy. Está haciendo las cosas que hay que hacer para reelegirse. Ahora, en cuanto al manejo de las comunicaciones, yo no creo que haya un manejo más ineficiente, más malo que el que tiene este gobierno dominicano. Mire, ahí recientemente le cayeron encima por las redes y por todo a Milagros Germán, porque dijo, este continente
de Haití y la República Dominicana. Señores, a nadie se le ocurrió salirle a tiempo o al frente a ese disparate. Milagros Germán no se había equivocado, ciertamente. Ella utilizó, como artista que es, porque Milagros Germán no es periodista, Milagros Germán no es ni siquiera matera, como ella dice. No, ella no es de San José de las Matas, como le querría a ella ser. Milagros Germán es capitaleña. Déjese de cosas. Entonces, así mismo, ella no es periodista. Pero es una comunicadora de prestigio. Es una comunicadora de prestigio porque tiene a su cargo un programa de variedades al que ha sabido invitar a gente muy importante, no como usted que me invita a mí a este programa, pero ha sabido invitar a gente importante a su programa de variedades, porque esta revista 110 es una revista muy pesada, no es el programa semanal de revista o nocturno de revista que tenía a su cargo o que tiene a su cargo Milagros Germán, a que lo supondiera recientemente. Pero a nadie se le ocurrió decir que ella se había tomado una licencia como artista, no como poeta, que tampoco lo es. Como artista se tomó una licencia y habló, o alguien le ha exigido a Nino Bravo algún pago por aquel continente que él dijo que le iba a regalar a alguien. Te voy a regalar un continente. No, nadie le pidió a él factura por eso, sí, por Dios. Pero lo que pasa es que a veces hay ciertas expresiones que son propias para ciertos ámbitos y a veces el asunto de la solemnidad y a veces la seriedad de los temas que se manejan a veces conllevan a que uno tenga que establecer esa diferencia entre el programa y lo que es, pero una estructura eficiente de comunicaciones estatal desde su punto de vista debería estar basada en una cercanía con los comunicadores que cubren la fuente o con la puntualidad con que se sirve lo que la gente tiene derecho a saber. Yo pienso, Carlos, que una política adecuada de comunicación tiene que apuntalar necesariamente el trabajo denodado del presidente Luis Abinader. Una política eficiente de comunicación tiene que ir destinada a quitar los abrojos que se presentan día a día con esta situación de la pandemia. La gente en la calle no entiende por qué está encerrada tanto tiempo. Eso tiene que estar a cargo de un gabinete de comunicación eficiente que debe cuanto antes nombrar el presidente Luis Abinader y no esperar que se desgaste. Eso que usted dice, don Chiqui, y no necesariamente, ahora que usted habla de un gabinete de comunicaciones, nosotros lo vemos, por ejemplo, desde adentro que conocemos el tema. Cuando usted habla de una cosa es, porque usted sí sabe lo que es comunicar y sabe cómo se maneja el tema de llevar la información correcta. Una cosa es el speaker del presidente. Eso no hay ni que ser periodista, ni que ser publicista, ni que ser nada de eso. Eso es sentarse a decir la posición oficial, esté usted de acuerdo o no. Eso es un tema. Otra cosa es manejar la colocación y de las campañas que se elija. Es otra que especialidad. Está ahí. Y otra es dirigir una política de comunicaciones con las estrategias y todo lo que tiene que ver dentro de esto. Y eso es lo que usted se está haciendo, a eso es que usted se hace referencia cuando usted habla de dividir eso. Absolutamente sí. O sea, es conformar ese gabinete de comunicación adecuado para manejar los medios, para manejar la política de orientación y de comunicación con la sociedad, que es importante. A la gente hay que hacerle entender por qué razón
sigue confinada después de un año prácticamente. A la gente hay que hacerle entender la necesidad de vacunarse mañana cuando ya este país cuente con las vacunas. Pero eso debe estar a cargo de gente que sepa manejar las comunicaciones. Porque así como usted dice, debe haber un speaker, un vocero del presidente, pero también tiene que haber quien se encargue de la tarea del manejo de la colocación en los medios. Pero también cuándo cada funcionario debe utilizar cada medio y cuál medio utilizar. O sea, es un mecanismo complejo el que tiene que elaborarse para apuntalar la imagen y la política del gobierno de Luis Abinader. Pero hubo un pronunciamiento anterior, precisamente de Milagro Germán, en nombre de la posición que ocupa, de días anteriores, que decía a los amigos periodistas que por favor que vengan, que se lleven de lo que dice la fuente oficial. Es una manera como de decir, a lo mejor quizás en ese momento tampoco supo expresarlo bien, sino que es un momento que estaba rodando un rumor acerca de los horarios de toque de queda. Entonces, esa exhortación tiene lugar o es apropiada y quizás beneficiosa o perjudicial para la comunicación, esa exhortación a seguir una sola fuente. De eso se trata. Es un manejo inadecuado de la política de comunicación que tiene que apuntalar al gobierno y al presidente. No se ha manejado bien la política de comunicación del gobierno. Bien. ¿Por qué? Porque ha faltado ese gabinete que se conforme para apuntalar la tarea descomunal que tiene por delante el gobierno, porque no es solamente el manejo de la pandemia, es explicarle a la gente lo de la institucionalidad, es defender al gobierno ante los ataques que se van a presentar muy pronto cuando se proceda a recuperar lo que robó, lo que se llevó entre las uñas la gavilla cucañera peledeísta. No es un fly al queche, como decimos en el Cibao. Es una tarea descomunal la que se asoma. Y si a eso usted le agrega, dígame. Todos los dominicanos no son Radamés Gómez Sánchez, que dicen, yo quiero que la justicia sea más rápido, pero yo creo que vamos lento, pero yo no soy abogado, ¿verdad? Yo no soy, eso también tiene un proceso. Mezclando un poquito los temas y el tema de las comunicaciones, pero también de la opinión. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Niveles de educación del pueblo dominicano, separando a la gente que piensa, ¿verdad? Niveles de educación, problemas realmente de comunicación, o que la gente, como el cuento que hicimos esta semana, que decíamos, si el COE anuncia un ciclón muy temprano y el ciclón no viene, la gente se pone brava. Si lo anuncia muy tarde y se lleva los cañados y las casas de los ríos, es malo. Si viene una pandemia y trancamos la gente, entonces es malo porque nos están trancando de noche. O no tienen conjunto que de queda, pero si se arma un lío en el país y se muere medio país, entonces se infecta, entonces fue que el gobierno no hizo nada malo. ¿Cómo usted vincula todo eso? Y ahí mismo, en esta pregunta final, el tema de que la gente siempre quiere algo diferente. Queremos los presos, pero que los presos no son automáticos, no es a lo loco, ¿verdad? En el caso de la gente que no entiende el debido proceso y lo que es la justicia dominicana, cómo funciona. ¿Usted cree que realmente los dominicanos siempre quieren más y nunca están conformes, o realmente es así? Es un fenómeno cultural, pero fíjese que antes de que asumiera el poder el presidente Luis Abinader, ya aquí se estaba hablando que si en diciembre no hay presos, en enero vamos para la bandera. O sea,
Ya se planteaban movilizaciones en contra del gobierno desde antes de que el gobierno se inaugurara. No es nada novedoso. Ahora, en lo formal sí ha faltado educación de la población dominicana. Y ha faltado educación, Michelle, porque los gobernantes, los ladrones de turno, le han negado a este pueblo los recursos necesarios para educarse. Fíjese que el presupuesto del 4% para la educación ha resultado insuficiente, porque los recursos se habían gastado ¿en qué? En escuelas que al primer aguacerito se caían, se derrumbaban, en cosas que nada tienen que ver con la calidad de la educación, que sigue deficiente. La educación dominicana es deficiente, la cultura nacional es deficiente, es mala, lamentablemente, y mientras esta situación persista, que va a persistir por décadas, nosotros probablemente no veamos al dominicano bien educado, que debe venir una vez se destinen los recursos necesarios para la educación colectiva. Bien. Nosotros probablemente no lo veamos. Bueno, quién sabe, don Chiqui, puede ser. Usted muy seguramente lo vea. Radamés Gómez Sánchez, periodista, hablándonos de actualidad nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Michelle, por la invitación. Y por siempre aceptar nuestras invitaciones a usted. A los amigos televidentes les exhortamos a seguir con nosotros, a buscar el contenido del programa en YouTube dentro de unos instantes. Si quieren volver a repasarlo, compartirlo o comentarlo, y también a estar atento a las repeticiones en Coral y Carivisión esta noche.